Gracias, Lucho. Buenas noches para ti y buenas noches para todas las personas que se unen ahora a Diálogo Abierto. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy vamos a hablar de temas vinculados a los gobiernos municipales, a la gran ciudad de Lima que nos acoge, pero en verdad también al resto del país. Vamos a empezar hablando del tráfico. Usted sabe que el Perú es uno de los países con el peor tráfico del mundo y además en la región. Lamentablemente, en estos rankings estamos liderando y vamos a hablar al respecto justamente para saber qué está pasando y qué soluciones podríamos darle para evitar el congestionamiento. Después hablaremos de Perú Travel Mart, que es un movimiento que vincula al sector privado y público para tratar de impulsar de manera más asertiva nuestro turismo, que evidentemente está mejorando bastante. Y finalmente tendremos una entrevista para continuar el debate que establecimos ayer a propósito de este proyecto de ley que hace que los comercios puedan contravenir el cierre temporal o definitivo de sus negocios ante, obviamente, disposiciones municipales. Esto es un tema interesante, hay que seguir desarrollándolo y vamos a tener ahora a la otra parte. Va a venir un alcalde a hablar al respecto con nosotros, el alcalde de Miraflores. Bueno, y sin más dilación, vamos a ver cuáles son los eventos que les proponemos a modo de un tuit como noticias para cerrar el día. Vamos a ver con el primero. El primero tiene que ver con una disposición vinculada al presupuesto. El gobierno va a disponer más o menos sobre los 1.000 millones de soles para que 7 regiones puedan prepararse ante el fenómeno del Niño global, que evidentemente ya se ha definido, ¿no? El hashtag que se está usando es Somos 33 millones unidos, 33 millones unidos, o sea, ojalá, porque en verdad la situación es complicada. Tanto que los gobernadores regionales han dicho, ok, está bien que nos den ese monto, pero va a ser insuficiente. Vamos a ver qué pasa con ese despliegue. El siguiente tuit, vamos a ver, está relacionado también con una noticia interesante. Pronto habrá un ferrocarril que unirá Lima y Barranca. Son 210 kilómetros. Es un tramo interesante, pero vamos a ser realistas. Globalmente es un ferrocarril pequeño. Hoy día un país como el Perú, con más de 33 millones de población, necesitaría ferrocarriles mucho más grandes, con recorridos más amplios y sobre todo multimodal. Pero igual es interesante, el Perú no tiene este tipo de infraestructura de transporte, bienvenido, pero ojo, que todavía es insuficiente. Vamos a estar atentos con el despliegue de eso porque va a ser recién el preestudio, o sea, la prefactibilidad, y recién seguramente empezará en 2 años. Así que vamos a estar atentos con ese proceso. Vamos al siguiente tuit o titular. Ahí está. Tiene que ver con que un periodista, el señor Daniel Llovera, hoy ha visto finalmente concluido un proceso en el cual se le había denunciado penalmente por haber de alguna manera utilizado palabras que podrían haber caído en la lógica o en el delito de la difamación. Bueno, eso se ha extinto hoy día, el denunciante ha considerado que ya no y bueno, ha concluido. Interesante porque evidentemente ahí se ha hecho un análisis que seguramente ha ponderado que ese estudio, o en todo caso la información se hizo dentro de los parámetros de lo que corresponde al principio de legalidad, que es obviamente también lo que utilizan los periodistas. Y finalmente, una noticia para cerrar esto es un caso también histórico interesante. El Tribunal Constitucional le ha ordenado a un tribunal en el Cusco que paralicen las obras de un hotel que se había afincado cerca de andenes o sobre los andenes incaicos. Acá lo que se ha pedido es que se ordene la paralización y además se restituya. Esto es histórico porque evidentemente son más de 9 pisos que se han construido, incluyendo sótanos, y obviamente esto va a tener que deshacerse. Vamos a ver exactamente qué significa restituir andenes incaicos, pero evidentemente es importante porque aquí se ha valorado sobre todo el patrimonio cultural. Muy bien, y con esto damos por inicio el programa. Bienvenidos. Muy bien, vamos a hablar del transporte en el Perú, en nuestras ciudades. Lamentablemente, como habíamos adelantado, un ranking de Bloomberg nos ha calificado en una situación lamentable mundialmente y también en la región. Y para eso hemos convocado a alguien muy entendido en estos temas. Él es gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú. Está con nosotros el señor Alberto Morizaki. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, esto evidentemente no es una novedad, porque como ciudadanos peruanos sabemos que el transporte
es caótico, pero además es violento, agresivo. Exactamente, cuéntanos un poco qué te dice a ti esta, bueno, lamentablemente esta posición tan triste, ¿no? En este ranking, el Perú está entre los peores del mundo y de la región. Sí, correcto, ¿no? Bloomberg lo que hace es recoge un estudio que ha hecho la empresa privada TomTom, que hace un ranking anual sobre la congestión que hay en las principales ciudades del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en el ranking del 2021, del año 2021, el Perú, el Lima, aparecía en la segunda ubicación en la región y en el puesto 19 a nivel mundial. Sin embargo, acordémonos que en el 2021 teníamos restricciones de movilidad por el tema de la COVID, entonces, de alguna manera, esa posición no era tan real, ¿no? Sin embargo, en el 2022, cuando ya se libera y se eliminan esas restricciones, Lima pasa a ser la primera a nivel regional, por encima de Bogotá y Ciudad de México, y a nivel mundial estamos en la 8ª posición, ¿no? A nivel mundial. Así es. Terrible. Por encima de ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, estamos por arriba de todas ellas. Y lo que hace este estudio es considera el tiempo que se tarda en Lima transitar 10 kilómetros, ¿no? Y más o menos en promedio en Lima son 27 minutos 10 segundos, mientras que en Bogotá son algo de 26 minutos 20 segundos, ¿no? Y me parece que Ciudad de México es algo de 25 minutos. Entonces, eso es lo que hacen y hacen una comparación en todas las ciudades del mundo, pues, y Lima sale en uno de los primeros lugares, lo cual genera, pues, no solamente un costo en cuanto al tiempo que pierde la persona en la congestión, sino también un costo económico por el uso del combustible y un costo ambiental importante. Exacto. Ahora, ¿qué tienen en común estos países que tienen un tráfico tan desastroso, ¿no? O sea, ¿de qué países estamos hablando? Porque no nos comparemos ya con los que están más o menos bien, sino sobre el Perú, ¿quiénes son esos 7 países? Por ejemplo, si vemos por ciudades, está Lima, porque lo que hace este ranking es considerar ciudades, Lima. Okay. Después está Bogotá, Colombia, está Ciudad de México. También en los primeros lugares aparece Santiago de Chile, Buenos Aires también aparece en los primeros lugares, pero claro, no tan caótico como Lima. Recife, Sao Paulo también son las ciudades que aparecen ahí en la región. En la región. En el mundo sí, pues por ejemplo, en el primer lugar aparece Londres con algo de más de 30 minutos recorrer esos 10 kilómetros, que es lo que se tarda, ¿no? Y hay ciudades de la India también, pues, donde el tráfico, pues, es también súper complicado como Lima. Claro, porque uno tiene la sensación de que el tráfico caótico tiene que ver con, yo lo explicaba ahora, con un sistema de transporte que no aprovecha distintas vías, ¿no? O sea, la lógica de lo multimodal. Correcto. Tengo, por ejemplo, un ferrocarril, tengo un tranvía, y evidentemente también tengo servicio de buses y finalmente también vías como las ciclovías, en fin. La lógica multimodal, ¿cuán echada en menos la tenemos aquí? En el Perú no tenemos nada multimodal. Correcto, ¿no? Y uno podría pensar que el nivel de congestión está de alguna manera relacionado con la cantidad de vehículos que existen en cada una de las ciudades, ¿no? Pero si uno se pone a ver las cifras, en Lima, por ejemplo, tenemos 5 personas por vehículo, mientras que en ciudades de la región de América Latina, que en ese ranking están por debajo en nivel de congestión que Lima, tienen más vehículos que Lima, porque, por ejemplo, Santiago tiene 2 personas por vehículo, Bogotá tiene 3 por vehículo y Ciudad de México también entre 3 y 2 por vehículo. Entonces, no es la cantidad de vehículos lo que genera esta congestión en la ciudad de Lima, sino son otros factores. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Un transporte público que ineficiente, no hay un transporte público integral que solucione, pues, la necesidad de movilidad de las personas. Tenemos otro factor importante, es el mal diseño vial, la mala señalización, la mala semaforización. Tenemos sistemas semafóricos de los años 50, 70, nada integrados y nada sincronizados entre ellos, ¿no? Entonces, esos son los factores que generan ese alto nivel de congestión. Ahora, también, a diferencia de otras ciudades, no tenemos un bono del chatarreo que saque vehículos obsoletos de las vías que generan congestión, porque se malogran y generan no solamente congestión, accidentes y también hacen daño al medio ambiente. Y tenemos también un sistema de inspecciones técnicas que no es eficiente. Por ejemplo, para darte unos números que llaman la atención en cuanto a inspecciones técnicas vehiculares. En el Perú, de cada 100 vehículos que pasan las inspecciones técnicas vehiculares, 13, 14 son desaprobados. En Alemania, de cada 100 vehículos,
20, 25 son desaprobados. En Chile, 30 vehículos de cada 100. En Costa Rica también 35. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿Lima tiene un parque automotor más moderno y más eficiente que el alemán, que el chileno, que el de Costa Rica, como para que el nivel de desaprobación sea tan bajo de los vehículos que pasan las inspecciones técnicas vehiculares? Y las inspecciones técnicas vehiculares justamente es un sistema que nos permite retirar vehículos que ya no deberían circular por las vías. Claro, Entonces, esa sería la consecuencia lógica, ¿no es cierto? O sea, a la que uno llegaría, pero eso evidentemente no pasa. ¿Cuán antiguo es el parque automotor? En promedio estamos hablando de 14 años de antigüedad, ¿no? Cuando lo óptimo debería estar entre los 10 y 11 años de antigüedad. Ya. Entonces, lo que nosotros buscamos es, como Asociación Automotriz, promovemos que se generen políticas públicas que permitan retirar vehículos antiguos, obsoletos de las vías, pero que también se promueve el ingreso de vehículos nuevos con mayor tecnología y menos contaminantes, como es el caso de los vehículos electrificados, híbridos y eléctricos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán fácil va a ser que podamos ver pronto este tipo de vehículos en Lima? En Santiago, si vamos a hablar otra vez ya de nuestros vecinos, hay una promoción tremenda. Así es. El presidente Piñera empezó este movimiento que no solamente tiene que ver con el transporte, sino también, como has mencionado, con la contaminación, temas de sostenibilidad ambiental. En algún momento nosotros podremos empezar a ver o poder adquirir autos, ya que tú representas a la industria esta automotriz que está en el Perú, que puedan ser asequibles, porque en el mundo son económicos los Correcto. autos electrificados. Los autos electrificados te generan pues un ahorro en el uso del combustible, justamente en esta coyuntura donde el precio del petróleo ha subido de manera importante, un ahorro en cuanto a la operación del vehículo, porque el costo de mantenimiento es más bajo que de un vehículo a combustión interna. Pero a diferencia de lo que pasa en otros países de la región, como tú lo dices, Chile, Ecuador, México, Colombia, existen políticas públicas de incentivo, porque lo que se busca con esas políticas públicas es democratizar el acceso a esos vehículos eléctricos e híbridos que todavía tienen un costo por encima de un vehículo a gasolina, por ejemplo. Están 20, 30% su costo por encima. Entonces, en esos países, para que sea más accesible ese vehículo para personas o un mayor porcentaje de la población, lo que hace el gobierno es políticas públicas, por ejemplo, reducción del IVA, del impuesto al IGB, del impuesto selectivo, aranceles, impuesto al patrimonio de tenencia o patrimonio vehicular, otro tipo de incentivos como, por ejemplo, descuentos en peajes, descuentos en el SOAT, en seguros vehiculares, vías exclusivas, estacionamientos exclusivos, una serie de incentivos. En el Perú, lamentablemente, no tenemos nada de ello, ¿no? Por eso, de cada 100 vehículos que se comercializan en el país en el año, solamente 2 son electrificados. En Colombia, de cada 100, 15 son electrificados. Y de Ecuador, que también con políticas públicas, de cada 100, entre 7 y 8 son electrificados. Nosotros estamos a la cola. Y ni qué hablar de países europeos, ¿no? Donde de cada 100, más de 90 son electrificados, ¿no? Entonces, ahí lo que buscamos como asociación de bancos es políticas públicas que incentiven y que se vea el mediano y largo plazo, porque como tú dices, estos vehículos lo que generan es un ahorro y un beneficio para todos los peruanos en el sentido de que contaminan menos, ¿no? Sí, ahora hay otro dato importante. Tú has hablado de que en verdad la congestión no tiene que ver con el número de vehículos que vemos en las calles, sino más bien cómo están dispuestos y cómo se ordena el tráfico. Correcto. Y eventualmente también tiene que ver con la señalización en calles. Hay avenidas que son muy pequeñas y vemos autos enormes o que están compitiendo con un bus. También hay una tendencia, ahora que se habla de autos electrificados, a reducir el tamaño de los vehículos. ¿Eso cómo lo ves en el caso del Perú? ¿Tú crees que se va a tener que dar algunos incentivos para que las personas piensen en tener vehículos más pequeños? Porque acá por un tema de seguridad se siente la persona segura de tener un super vehículo enorme, que es hasta un vehículo rural en medio de la calle de Lima. Eso también pues congestiona un poco el tráfico, no tiene mucha lógica. ¿Podremos ver en algún momento vehículos eléctricos pequeños que son los más económicos además? Correcto, pero lo que es importante acá es que con una buena señalización o un buen diseño vial hay espacio para vehículos, camionetas, vehículos pequeños, bicicletas. Lo que se necesita en el país y en todas las ciudades, no solamente Lima, Arequipa, Cajamarca, hemos visitado Cajamarca y Arequipa, y el nivel de congestión también es impresionante. Y el problema principal es un diseño vial que no lo hacen expertos en el tema, en la materia. Lo que nosotros como Asociación Automotriz venimos impulsando y conversando con el sector público es la creación de una agencia
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Ajá. Esta agencia es una agencia articuladora, como existe en otros países de la región y del mundo, en Argentina, Chile. Es una agencia que se encarga del rediseño vial, de ver, por ejemplo, que las municipalidades al momento, tú lo has visto en las calles, ¿no? Que las municipalidades al momento de hacer una ciclovía, no acabe un distrito y ya no haya ciclovía, sino que continúe y que la ciclovía vaya o sea de alguna manera la adecuada y que vaya por la vía adecuada. Igual, por ejemplo, las señales de tránsito, a veces cada municipio pone señales de tránsito que inclusive no están en la norma, ponen señales que no existen y no hay una entidad que regule y supervise eso. O, por ejemplo, lo que se dice, se hacen obras de infraestructura, por ejemplo, el óvalo monitor que se hizo en la Molina. En ese sentido, no hay una entidad que fiscalice y que demuestre con estudios fehacientes que realmente se necesita un óvalo o simplemente mejorar el diseño de la intersección. Por ejemplo, en Lima, por una intersección semaforizada, deberían pasar entre 800 y 1.200 vehículos. Sin embargo, en Lima pasan entre 400 y 600 vehículos. Es porque la intersección está mal diseñada. Entonces, esta agencia es la que articula no solamente municipios distritales, regionales, sino también y supervisa que el Ministerio de Transportes también cumpla con las normas que emite, ¿no? Claro. Ahora, esta agencia, ¿a qué sector estaría adscrita? Supongo que estaría al sector transporte. Nosotros lo que queremos es que sea una agencia adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Ya. De tal manera que tenga la potestad y la capacidad de no solamente rediseñar, sino de fiscalizar, pedir rectificaciones y supervisar pues, que todo se esté llevando a cabo y articular, ¿no? Igual como existe, por ejemplo, la Contraloría, que se encarga de fiscalizar que los entes del Estado pues, de alguna manera realicen su labor correctamente. Igual en el tema de Indecopi, por ejemplo, ve que las municipalidades cumplan. Organismos reguladores. Así es. Ahora, es verdad, la PCM es una suerte, vamos a decir las cosas, de cajón desastre, ¿no? Todas las entidades autónomas terminan allí. A veces está bien, o sea, tiene sentido lo que están planteando, pero hay otras medidas como, por ejemplo, el pico y placa, la ola verde. Esas son medidas que son rápidas en su implementación. ¿Por qué no han tenido éxito? Porque pico y placa se ha dado en otras ciudades de la región y del mundo y los resultados han sido de muy corto plazo. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, al final llegas a lo mismo, al mismo nivel de congestión. Porque si bien son medidas temporales para desahogar. Paulatinas, pero al final no terminas, no curas la enfermedad. Son analgésicos nada más. Sin embargo, por ejemplo, limitas el tránsito en una vía y lo que hacen se van a otra vía que quizás no está preparada para la cantidad ni para los vehículos ni para la cantidad de tránsito que normalmente podría recibir esa vía. Y no solamente genera congestión, sino también puede generar accidentes de tránsito. Entonces, esas medidas de pico y placa no han tenido resultados en otros países de la región y del mundo. Y como te digo, eso no es al final lo que va a resolver de fondo el problema de congestión que tenemos en la capital y en las ciudades del país, ¿no? Ahora, Alberto, solamente para cerrar o redondear esta idea de esta agencia nacional, ¿y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones qué tiene que decir al respecto? ¿No está funcionando o cómo coordinan ustedes este tipo de medidas? Lo hemos coordinado, nos hemos reunido con el Ministerio de Transportes, hemos hablado con ellos, con la presidencia del Consejo de Ministros también. Entiendo que el tema lo están revisando y lo que hacemos nosotros es básicamente dar a conocer políticas públicas exitosas que se han llevado a cabo en otros países de la región. Acá no estamos inventando la pólvora, nada. Hay experiencias y evidencia que nos dicen qué cosas funcionan y que en Lima podría funcionar. No solamente necesitamos una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, necesitamos, por ejemplo, un sistema de control, como pasa en otros países de la región, donde en un sistema de control en la ciudad controlas todos los semáforos, tienes todo sincronizado. Pero eso también caería dentro de la gestión de la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Porque también tiene una correspondencia. Aquí, en verdad, tenemos un problema multiagente. Así es, ¿no? Correcto. Entonces, son muchos los actores y cada actor hace lo que cree que está bien y cree que está bien. Sin embargo, esta agencia va a tener gente especializada en diseño vial, que son pocos en el país realmente. Son pocos los especialistas, técnicos, ingenieros en temas de tránsito. Y la idea es que esta empresa o esta agencia especializada en eso
se encargue pues no solamente de articular, como te dije, ¿no? Fiscalizar que el Ministerio de Transportes, por ejemplo, lleve adelante correctamente las normas que ellos emiten, ¿no? Porque a veces se emiten normas y están ahí, como muchas veces pasa, la ley está ahí y no hay cumplimiento de la misma, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias. Este es una interesante charla porque en verdad, como bien dices, es un problema multiagente, tiene que ver con que se respeten, como has mencionado, por ejemplo, que existan ciclovías. Si ya un alcalde planteó una línea de ciclovías, debería continuar la siguiente, ¿no? Ese solo ejemplo ya nos habla del caos que hay. Así es. Ojalá que podamos mejorar esto prontamente y bueno, hablaremos seguramente de esta medida que están proponiendo cuando ya la tengan más acabada. De acuerdo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, y ahora vamos a ir a un corte. Después vamos a seguir hablando de temas productivos. Vamos a hablar con el señor, vamos a ver, Carlos Mario Loaiza, camarera, él es gerente general de Canatur. Vamos a hablar de este movimiento público-privado que ha estado vinculado también con promover el turismo, el Perú Travel Mart. Vamos a ver qué agenda tienen. Así que esto es Diálogo Abierto. No se vayan, que continuamos. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar ahora de Perú Travel Mart. ¿Qué es esto? A veces hay negocios que necesitan encontrar al mejor ofertante y al mejor comprador. Eso en el mundo de los negocios se conoce en inglés como el matchmaking, machear la oferta, encontrar la mejor oferta. Eso se hace en ferias, se hace en mercados, se hace con tecnología. Perú Travel Mart es más o menos eso, pero para que nos explique más al respecto, hemos convocado al gerente general de Canatur, al señor Carlos Mario Loaiza, para que nos explique más de esta entidad y obviamente su éxito. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchas gracias a ti, Maite, por la oportunidad que nos das a nombre de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, el gremio representativo del sector privado de lo que es el quehacer turístico en el país, y que dentro de las muchas actividades en las cuales estamos abocados y ponemos nuestro mayor esfuerzo para promover el turismo y la mejor generación de actividad en el país, se encuentra precisamente el Perú Travel Mart, que bien has hecho mención. Claro, Perú Travel Mart son siglas en inglés, son palabras en inglés, pero la traducción es un espacio que encuentra al comprador y el vendedor en su mejor momento, ¿no es cierto? O en su mejor la mejor posibilidad de negocio, algo así. El Perú Travel Mart surge hace más de 30 años, ¿no? Surge hace más de 30 años precisamente con el objetivo y el espíritu de encontrar el intercambio perfecto entre lo que es la oferta y la demanda en el sector turístico, y en un segmento bastante especializado, que es el segmento B2B, business to business. Claro, o sea, ¿no? Digamos, mayoristas de negocio con vendedores mayoristas. Empresarios que requieren nuestra oferta turística en el extranjero, en los principales destinos del mundo que buscan ello, con empresarios peruanos que ofrecen esta oportunidad de poder darles un servicio turístico de calidad, una atención debida en los principales destinos que tenemos de reconocido prestigio a nivel mundial, y que precisamente en este espacio, en los 2-3 días que normalmente dura esta rueda de negocios, que podríamos también identificarla como tal, nos permite pues tener este match que, como bien ha mencionado, a la larga significa un desarrollo y una prosperidad para todo lo que es el sector turístico, que bien sabemos es el sector que permite, a través de su transversalidad, una gran oportunidad de desarrollo para todos los peruanos, ¿no? Claro, y es importante explicar esto del business to business, otra vez son dos términos en inglés, pero digamos son el segmento mayorista, los negocios que compran grandes volúmenes, por ejemplo, de viajes al Perú, o grandes volúmenes de alojamientos, o grandes volúmenes de, digamos, de servicios turísticos, porque eso implica que el Perú tiene capacidad de atracción, no de un comprador pequeño, sino de grandes compradores. Y tú mencionas que esta plataforma, que es eso, el Perú Travel Mart, tiene más de 30 años. Estamos precisamente próximos a conmemorar su 30º aniversario, su 30ª edición, ¿no? En el mes de noviembre.
y pensamos tener en esta ocasión a 150 compradores de primer nivel del extranjero con sus comparativos, 150 ofertantes que son empresas de primer nivel del país, que estamos seguros no solamente van a generar esta transacción, sino también van a comprometer acciones a futuro que pueden hacer que esta circunstancia pues genere mucho mayores volúmenes y índices de productividad dentro de lo que es la actividad turística en el país. Claro, y estos van a ser 3 días en noviembre, ¿no es cierto? En noviembre tenemos previsto realizar esta 30ª edición del Perú Trae del Mar en el Centro de Convenciones de Lima, para lo cual como entidad privada, como Cámara Nacional de Turismo, contamos con el auspicio, ¿no?, y la colaboración correspondiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de lo que es la Oficina de Promoción Turística del Perú, que es PROMPERÚ. Ellos son colaboradores de este evento, no forman parte en sí de la organización. La organización es íntegra de la Cámara Nacional de Turismo desde hace 30 ediciones. Y igual que esta colaboración tenemos muchos otros tantos auspiciadores, colaboradores y entidades que están comprometidas a que el desarrollo de la actividad se dé y pues tengamos el objetivo esperado dentro de todo lo que es su desarrollo, ¿no? ¿Y cuáles son las expectativas? Porque lamentablemente pues el turismo se ha golpeado primero con la pandemia y después obviamente con el nivel de conflictividad social que hemos tenido. Las expectativas son importantes, estamos todavía en unos meses adelante de las grandes fechas, pero ¿cómo lo van gestionando? Porque esto debe ser un evento de grandes proporciones, o sea, estamos hablando de 150 expositores, más o menos, ¿cómo están manejando ese tipo de situación? Tenemos muy buena respuesta a la fecha, el evento se ha lanzado la semana pasada, pero antes de su lanzamiento ya teníamos mucha expectativa de parte de todas las personas que suelen participar del evento. El año pasado tuvimos su edición similar en el mes de junio. Este año, por las condiciones que tuvimos a inicio de año, hemos tenido que postergarlo hacia el mes de noviembre, pero los años anteriores, aún en pandemia, se tuvo la oportunidad de generar un Perú Trae del Mar en carácter virtual, ¿no? Y tuvo mucha acogida también a nivel internacional. El Perú siempre ha sido un destino de mucha atracción para todo lo que significan las condiciones y lo que significa la visita de turistas extranjeros. Nosotros estamos seguros que este año vamos a tener, a partir de no solamente el Perú Trae del Mar, sino de otra serie de actividades que se han ido generando a lo largo del año, esta recuperación del turismo que ojalá cada vez se consolide más, ¿no? Tenemos, felizmente, el no haber bajado la guardia desde las primeras ferias de turismo que hubieron desde el inicio de año, en plenas condiciones de conflictividad social que teníamos en enero, nuestra participación en la Feria Internacional del Turismo, como Cámara Nacional de Turismo, con PROMPERÚ, con el MINCETUR, en la Feria de Anato en Colombia, y en cada una de las ferias que se han ido dando, nunca bajamos la guardia y teníamos felizmente también la respuesta de las personas del exterior que decían, ¿no?, que nuestro camino era el correcto, que esto iba a pasar, que íbamos a volver a tener condiciones de paz social, que íbamos a tener condiciones de estabilidad y que con ello toda la gran rueda, ¿no?, de generación, de desarrollo, de empleo, de prosperidad social y económica que es el turismo, iba a volver a dar que hablar. Felizmente estamos viendo los resultados, estamos teniendo fines de semana largos que han hecho que el turismo interno se reactive rápidamente, que estemos ya a niveles casi prepandemia, en lo que significa el turismo receptivo, de que son los extranjeros que nos visitan al país. Cada vez estamos teniendo noticias positivas también que están ayudando al desarrollo de nuestro destino turístico Perú como atracción, ¿no?, de todos ellos. El tener el primer restaurante, ¿no?, de calidad mundial, ¿no?, que es el caso de Central, va a atraer sin duda mucha afluencia también turística. ¿No? Curiosidad. El tener películas como Transformers que presentan nuestra maravillosa riqueza geográfica, cultural, ¿no?, y patrimonial que tenemos en el país también está generando, pues, y está dando su granito de arena, por decirlo de alguna manera, y en sí todo suma, ¿no? Todo suma. Lo que tenemos que seguir nosotros es insistiendo en que toda la ciudadanía también tiene que pensar, ¿no?, en que en tanto tengamos mejores condiciones de estabilidad, de paz social, de tranquilidad y de seguridad para nuestros visitantes extranjeros, pues ellos van a tener mayor confianza en venir hacia nosotros, y esto sabemos bien que contribuye positivamente a lo que es el Producto Bruto Interno, el desarrollo del país, y es una gran rueda que definitivamente da beneficio. Entonces, Carlos, que lo peor ya pasó, o esto es ser demasiado optimista, porque escuchándote a ti uno dice, wow, ya estamos ya otra vez
con la velocidad y la senda. Evidentemente no estamos a los niveles de la prepandemia, pero es bueno también tener ese optimismo. ¿Lo peor ya pasó o tenemos que estar alertas? Porque vamos a ser honestos, se anuncian movimientos en el mes de julio, en fin. Bueno, todo el mundo tiene derecho a también, obviamente, a reclamar, a quejarse, en fin. Pero digamos, eso puede de alguna manera alterar esta expectativa tan positiva que nos estás mencionando y que obviamente es un esfuerzo loable que hay que apoyar. Sin duda, nunca hay que bajar la guardia, ¿no? Siempre hay que estar atentos a demandas sociales que, como bien has mencionado, son dignas de atender, porque seamos sinceros, hay muchos espacios que todavía cubrir de parte de nuestras autoridades nacionales, regionales y locales. Pero tenemos, yo creo, algunos visos que nos alientan a pensar con este optimismo. Hoy día escuchaba, por ejemplo, que hay determinados movimientos sociales del sur del país que ya han manifestado abiertamente que no van a sumarse a ningún tipo de protesta o paralización violenta de las que se están proyectando para el mes de julio, ¿no? Es algo que no se tuvo en enero, es algo que no se tuvo en diciembre, entonces ya es un cambio, ¿no? Ya significa una toma de conciencia de parte del ciudadano de saber que hay muchas actividades que, por más justas que sean las protestas, la forma en la cual se han tomado en determinado momento no han sido las adecuadas. Y eso al turismo de manera específica ha perjudicado de manera significativa. Claro, porque ¿no? ¿cuántos peruanos, hablemos de población económicamente activa, cuánta gente vive del turismo en el Perú? Porque solamente tenemos la imagen de los grandes hoteles, los grandes restaurantes, pero esto está diseminado a nivel nacional. La cadena de valor del turismo es realmente difícil Granular. de prescribir tal cual. Muy ¿no? granular. Tenemos al taxista, que digamos, o sea, que tiene que haber un taxista con la actividad turística, pues tiene que ver con la actividad turística y tiene un pan que llevar a su familia gracias a ese turista que movilizó de repente del aeropuerto al hotel o del hotel al museo. El artesano, ¿no? Es el artesano que también está involucrado dentro de todo lo que es esta cadena de valor. Por no hablar ya de lo que son los agentes más directamente vinculados a la actividad turística, como los guías turísticos, hoteles, restaurantes y todo lo que tiene un restaurante detrás suyo, mozos, cocineros, seguridad, ¿no? La gente que nos ayuda a parquear los vehículos, lo que significan los porteadores de equipajes, ¿no? En realidad la cadena de valor que está alrededor del turismo pues es muy, muy grande y de ahí que a nivel mundial se ha identificado el turismo como la actividad económica no solamente más transversal, sino que más rápidamente también genera actividad económica y productiva para un país. El turismo en nuestro país en ese sentido tiene todavía una gran brecha para aprovechar. Y esa gran brecha para aprovechar se va a dar definitivamente en tanto, pues felizmente, determinados ministerios hoy en día sí están viendo al turismo como oportunidad. Claro. El Ministerio de Economía y Finanzas lo está haciendo, el Ministerio del Ambiente lo está haciendo, el MINCETUR obviamente es su sector, ¿no? Pero el Ministerio de Cultura también lo está haciendo. Y entonces esa confluencia de buena voluntad alrededor del turismo, en tanto lo podamos concretar en acciones reales y en acciones que vayan en pro de impulsar esta actividad, estamos seguros que va a dar muy buenos resultados y en beneficio principalmente de todos los peruanos. Claro, y en el Perú Travel Mart seguramente hay participación de expositores de distintas partes del Perú, de distintas regiones. ¿Hay participación del sur del Perú país? Travel Mart de manera específica tiene un enfoque que nosotros le hemos llamado 360. No solamente estamos mirando lo que es la oferta turística como actividad de desarrollo dentro de Perú Travel Mart, sino también estamos involucrando todo lo que son nuestros productos insignias, ¿no? Todo lo que es el cacao, el café, el pisco, ¿no? Que es tan valorado también en el extranjero, que estén presentes a partir de nuestros micro y pequeños empresarios que puedan ofrecerlos. Los gobiernos regionales también están invitados a que puedan poner sus propios stands y puedan mostrar sus destinos como región, ¿no? Como región turística para que estos 150 compradores top que vamos a traer del extranjero, por ejemplo, están viniendo? Puedan verlo, ¿no? Bueno, Europa, tenemos Asia. Europa, Asia, Sudamérica, ¿no? Los principales mercados turísticos que está en el Perú. Se trabaja muy coordinadamente con las oficinas descentralizadas que existen a nivel internacional, ¿no? Para poder ver precisamente a estos mejores compradores que puedan llegar a nosotros y se están haciendo las evaluaciones correspondientes para poder traer a lo mejor de lo mejor y puedan participar en nuestro medio, ¿no? Estupendo. Ha sido importantísimo escucharte porque en verdad, como decíamos, en medio de estas anunciadas marchas y protestas, uno tiene pues obviamente la sensación de que otra vez se va a echar todo a perder. Ojalá que no.
como dices, hay espacio para todos, hay formas de poder también quejarse y obviamente también tener derecho a eso, pero no hay que dejar de lado que hay muchas personas que viven de este tipo de actividades y hay que seguir apoyándolas. Así que mucho éxito para el Perú Travel Mart, todavía falta tiempo y seguramente nos vamos a volver a ver cuando ya esté cerca el día el kick-off. Muchísimas gracias. Estamos seguros que vamos a contar también nuevamente con ustedes. Es una oportunidad de repente poder traer mayores alcances de lo que es la realización misma del evento y pues con la seguridad de que todo depende de nosotros y en tanto pongamos lo mejor de nosotros vamos a tener el éxito esperado. Así es, al menos hay toda la voluntad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y después de esto vamos a ir a un corte y vamos a volver para hablar acerca de este proyecto de ley que ha generado un grande debate y va a seguir generando debate. La capacidad de las municipalidades de seguir cerrando comercio de manera temporal o definitiva a propósito de obviamente, la defensa de la libertad de empresa. ¿Cuál es el equilibrio ahí? Vamos a hablar al respecto después del corte. Así que no se vayan, es Diálogo Abierto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de este proyecto de ley que podría limitar algunas funciones de supervisión de los gobiernos locales en el Perú en defensa de la libertad de empresa. O sea, ¿cuándo es que cerramos un comercio de manera temporal o definitiva? Funciona criterios más objetivos que la mera discrecionalidad. Y está con nosotros el alcalde de Miraflores, el señor Carlos Canales, para hablar al respecto, no solamente de su distrito, sino, según entendemos, de todos los municipios a nivel nacional, o al menos de Lima. Buenas noches, alcalde. Gracias, Maite, por la oportunidad y definitivamente decirte que el sentir de todos los alcaldes del Perú que recogemos en una conferencia de prensa que hemos realizado el día de ayer es de una preocupación muy grande porque otra vez se pretende atentar contra las facultades que tenemos los municipios, especialmente contra la ley orgánica de municipalidades, que nos da unas facultades que son las de fiscalizar, supervisar, sancionar a las actividades que se realizan en nuestros distritos o en nuestras provincias, pero siempre de acuerdo a las normas y leyes que imperan del buen convivir y sobre todo de una buena administración. Lo que este proyecto de ley está tratando es de mejorar o solucionar problemas que estaban vinculados con un exceso de discrecionalidad que no es proporcional. Ayer estuvo aquí una experta, una abogada al respecto, la doctora Fiorella Sumaeta, y nos contaba que había situaciones en donde se extralimitaba justamente esa capacidad de supervisión de los gobiernos locales y terminaban afectando de manera muy onerosa a muchos comercios. Entonces, allí, ¿qué tendríamos que decir, alcalde? Mira, es una perspectiva, la he escuchado, muy limitada, porque esa perspectiva lo que hace es señalar que hay una discrecionalidad de la autoridad. Las leyes están hechas. Nosotros en el Perú tenemos un árbol legislativo gigantesco, está casi regulado todo. El problema son las personas que pueden hacer abuso del ejercicio del poder, como también el grado de informalidad que tenemos en nuestro país, que según las cifras está alrededor del 80%. Miraflores podríamos decir que debe tener un 20% de informalidad a comparación de todo el país. Pero justamente las normas son claras. Nosotros, para contarte en mi gestión, desde que empezamos, hemos más o menos emitido unas 1.200, 1.250 notificaciones exhortativas, de llamadas de atención, educativas, propositivas para decir corrige, soluciona, si no, te jalo las orejas y luego te multo. Claro. Y solamente hemos clausurado el 10% en el sector servicios y un 10% en el sector construcción. Quiere decir que el 80% ha corregido inmediatamente
todas las llamadas de atención, todas las dificultades que tenían por incumplimiento de una normatividad existente como es Defensa Civil, que hoy día es sumamente riguroso y que prácticamente se ha podido corregir en pocos momentos. Miraflores es uno de los pocos distritos que tiene un proyecto del Banco Mundial en el cual damos licencias express. Tú me firmas un formulario y en 30 minutos te vas a tu casa con tu licencia de funcionamiento y el control es posterior en todos los negocios que son de riesgo bajo o riesgo medio de defensa civil. Esto quiere decir que hay una facilidad de promover la inversión, promover el emprendedurismo a través de las miles de actividades que nosotros realizamos, ferias, etcétera, para poder apoyar a las personas y generar más economía. Claro, pero no todos los distritos, alcaldes, son como Miraflores y evidentemente nos alegramos de que ahí estén funcionando las cosas. Hay situaciones en donde otra vez se extralimita la capacidad de supervisión de la municipalidad. ¿No sería mejor taxativamente definir en qué situaciones la municipalidad puede establecer este tipo de medidas de supervisión? Porque evidentemente pues no podemos entrar en todos los niveles, como usted ha mencionado, tiene que ver con temas de salud, seguramente normativa de defensa civil y 3 o 4 higiene, cosas. Higiene, que es un poco lo que el proyecto de ley estaba planteando. ¿No sería mejor eso? Establecer con claridad taxativamente en estos temas tenemos discrecionalidad y caso por caso analizaremos. Maite, las normas, te repito, existen en todos procedimientos administrativos que están regulados. Yo antes de ir a clausurar, tengo que hacer notificaciones, primero preventivas, segundo de llamadas de atención. Te digo, has incumplido, te he avisado, la tercera, te tengo que multar y la cuarta, te voy a clausurar. Todo está regulado y tienes los mecanismos administrativos para poder apelar, para poder... Y no te obligan a pagar la multa, porque yo he escuchado que en el comentario decía, no, te obligan a poner la multa y si no entra tu apelación, lo cual es absolutamente falso. Claro, pero por eso digo, el caso de Miraflores parece ser que es un buen caso de práctica, una best practice, como se dice, pero... ¿No pasa lo mismo en otros distritos? Hay casos incluso que se han estado difundiendo últimamente en Surquillo, una persona que cumple con las medidas de supervisión y reiteradamente le siguen cerrando el comercio sin ningún tipo de medida. Pero es el mal funcionario, no es la ley es clarísima. Lo que hay que hacer es aprender a denunciar a los malos funcionarios, también a los malos alcaldes. Tienes la Fiscalía Anticorrupción, tienes procuradores anticorrupción, tienes los procesos administrativos, tienes la Contraloría General de la República. Debemos aprender como ciudadanos a hacer respetar nuestros derechos, pero también las autoridades a imponer el principio de autoridad para vivir en armonía absolutamente todos los actores. Y eso es lo que nosotros promovemos, pero lamentablemente este proyecto de ley, que es aprobado entre gallos y medianoche, donde en 30 días aproximadamente se ha motivado una fundamentación que nace, y te voy a decir, nace de un cierre de una discoteca en Miraflores, donde salen y dicen, me cerraste, ahora voy a promover un proyecto de ley y con un colectivo, porque acá hay dinero importante de por medio, que está generado por una oferta nocturna de entretenimiento y por otro lado los centros comerciales que están apoyando económicamente a la difusión de esta norma del congresista Nano Guerra García. Y lo hemos dicho con claridad. Acá lo que tenemos que hacer es, si hay que mejorar las cosas, hay que mejorarlas, pero no como ha sido elaborado el proyecto de ley, donde las municipalidades no hemos sido consultados, donde se han consultado a 8 gremios, el de panaderos, el de bodegueros, y bajo el esquema de decir, acá está violándose la Constitución al artículo 52 de derecho a la empresa, lo que se está pretendiendo, y debería haber ido a la Comisión de Descentralización, que es la que corresponde, debatir el tema de una modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahora, alcalde, usted está reconociendo que todo es perfectible, que este proyecto de ley está tratando de solucionar un problema real, no todos los municipios son como Miraflores. No lo soluciona. Pensando en que esto se convierta en una ley, evidentemente, como todos sabemos, en el Perú las leyes por sí solas no hacen nada hasta que no se reglamentan. En el momento de la reglamentación, ¿no podría haber un espacio para que otra vez los gobiernos locales aparezcan y justamente todos estos elementos tan interesantes se puedan poner ahí a disposición? Porque acá lo importante es esto, que la norma establece un marco para tratar de evitar el exceso en la discrecionalidad taxativamente.
Ya después, caso por caso, tendrá que venir en el reglamento. Ahí no hay una oportunidad en vez de evitar que se da en la norma per se. Esta ley es tan mala que se ha metido a ser una ley reglamentaria. Porque lo que tú dices podría funcionar cuando tú dejas que el reglamento establezca el desenvolvimiento de la ley, del espíritu. Pero no es así. Esta ley te dice, no puedes tú clausurar, salvo que la persona esté por morirse. ¿Qué pasa si ese lugar está lleno de aforo? Está con un problema sanitario terrible, está lleno de cucarachas? Dice, no, tienes que dejarle para que limpie esa área. O sea, que vas a tener una desinfección en minutos o cercar un lugar. Cuando nosotros cerramos Larcomar, no fue porque nos dio la gana. Tenemos el ejemplo de Utopía, donde se murieron 29 personas. Luego, por un tema de malas prácticas en un negocio privado. Lo otro, cuando se murieron 4 personas en el Larcomar, en el cine VK, ¿no? Procesados los 2 alcaldes hasta ahora, y lo que nosotros encontramos en una salida de emergencia, un material inflamable que tuvimos la obligación de cerrar, y con la empresa que se portó como deben portarse todas las empresas, la empresa del Larcomar, lo que hizo fue arreglarlo en prácticamente 2, máximo 3 días, y lo abrimos inmediatamente porque yo vengo del sector empresarial. Lo último que quiero perjudicar es a un emprendedor, a una pequeña bodega, pero el problema que tenemos muchas veces es en ese funcionario que quiere aplicar mal la ley para torcerlo. Las leyes están establecidas, los mecanismos de corrección están establecidos, pero lo que no deben haber son lobbies para generar leyes que van orientadas con temas específicos que lo único que hacen es generar mayor informalidad, promover la impunidad, o sea, el no cumplimiento de una norma. Cuando te dicen, tú no puedes, se le venció el ITSE, no tiene licencia de funcionamiento, no lo puedes cerrar. Y el señor que sí cumplió, que invirtió y que puso todas las cosas en orden. Nada es blanco y negro, ¿no? Acá absolutamente, hay muchos matices. Yo absolutamente. diría que el espíritu de este proyecto de ley, digamos que técnicamente tiene cosas por mejorar. Ahí pues justamente viene el tema de la reglamentación. Está tratando de solucionar un problema real, que es, pero no de esa hay forma. Excesos no dirigiendo una ley. De la discrecionalidad, y evidentemente eso también ataca la libertad de empresa, porque eso no lo podemos negar. Hay muchos comercios que necesitan vivir de esto en todo el Perú, particularmente pues los más chiquitos, y eso también hay que reconocer. Usted dirá, alcalde, o sea, hay multas que técnicamente cierran o culminan con una actividad comercial. Por eso, mira, coincido en el fondo. En lo que se requiere es una sociedad mejor que cumpla las leyes. Las leyes existen. Y que las aplique correctamente Por supuesto, pero para eso tenemos los mecanismos de denuncia correctivas. O sea, lo que vamos a hacer es, no me gusta esto, cambio la ley y la adecuo para este lado porque no se está ejecutando adecuadamente. El problema, buscamos las formas facilistas, orientativas a determinados intereses particulares, cuando acá debemos buscar el interés general, que es preservar la vida y salud de todos los ciudadanos y nosotros los alcaldes. Exacto, alcalde. Como representantes de los vecinos, cuidar el bienestar de ellos. Y como decíamos, la proporcionalidad. Otro tema interesante también es el uso de las armas no letales por los miembros del Serenazgo. Al respecto, ¿usted qué medida va a tomar? Yo he sido promotor de esa ley entre diversos alcaldes, el alcalde Surco, el alcalde de Magdalena del Mar. Creemos que nosotros hay que darles herramientas de medios de defensa a los serenos para la protección de su vida y también de la labor que ellos hacen. Un sereno emite normas preventivas, su actuación es preventiva, disuasiva y comunitaria. De tal forma que cuando hay un tumulto, cuando hay una agresión entre personas, él puede calmar a esas personas, pero también muchas veces no se respeta al sereno y se le agrede. Nosotros tenemos serenos que les han roto la nariz, los han escupido por mover a gente que consume alcohol o fuma sustancias tóxicas en el malecón. 140 personas todos los días saco del malecón que saben que está prohibido consumir en las calles o en las playas y lo siguen haciendo. Y nosotros, más allá de la buena voluntad que tenga el sereno para decirle, señor, por favor, está prohibido, váyase usted de esta zona, no le hacen caso o los tratan de agredir.
Es para eso estos medios de defensa. Las labores que tiene un sereno no son de la policía, ni van a ser los de una policía porque no está ni formado ni capacitado. Tal vez el gas pimienta, que es una de las mayores medios de defensa que puede generarse, esas tienen que ser usadas por personas debidamente capacitadas psicológica y físicamente. Así es, alcalde, porque el alcalde de Lima no está muy convencido del uso de estos medios de defensa, como bien dice usted, porque tienen esa lógica en principio, ¿no? Tratar de proteger al sereno. Es que hay un proyecto mayor que promueve nuestro alcalde metropolitano, que va auspiciado por Renzo Rayardo, el teniente alcalde, que es un cambio total de un sistema de la policía municipal, como hay en Europa, en otros países, en Miami, etcétera. Pero ese es un cambio y una conversación que va a dilatar mucho porque hay competencias de la Policía Nacional que van a trasladarse, empezando por las de tránsito, por ejemplo, pero luego van a ser las de seguridad de un distrito, de una zona. Eso implica una serie de reformas mucho más importantes, más grandes, que será un diálogo mayor. Pero hoy día, con el nivel y incremento de delincuencia que sobrepasa la capacidad policíaca, necesitamos tener ojos, oídos y brazos de los serenos para poder informar a la policía y un patrullaje integrado, tomar acciones que ayuden a darle tranquilidad al vecino. Claro, además, como usted ha indicado, es importante que esté acompañado de un seguimiento y un soporte psicológico. Así es. No se le puede dar a cualquiera tampoco. O sea, el uso de estas cosas pues requiere cierta ecuanimidad. 100% de acuerdo contigo. Porque evidentemente, como usted ha mencionado, hay vecinos pues que se sobrepasan, se sobreemocionan, y la respuesta no necesariamente es el equilibrio, sino otra vez el Coincido plenamente contigo, y por eso nosotros lo que vamos a hacer es tener un cuerpo especializado. Cuando digo cuerpo de élite, me dicen, oye, Canales, otra vez hablando de esas cosas. No, es un cuerpo especializado como en cualquier parte. La élite pues tiene varias acepciones. Sí, pero no hay que tener complejos. Un grupo de personas especialmente preparadas para utilizar esto. Tal cual. No hay que, yo lo que digo es, las palabras son mal interpretadas por el que quiere, pero nosotros lo que decimos es cuerpo especializado, ¿no? Para que pueda tener las condiciones físicas y las condiciones psicológicas que van a poder hacer que el medio de defensa que va a utilizar sea beneficioso para resolver una situación y regresar a la tranquilidad pública. Y cuando el alcalde de Lima y el señor Rayardo, como usted menciona, logren esta reforma más, digamos, amplia y estructural que está planteándose, no sé si finalmente se concrete, ¿qué va a pasar con los medios de defensa? ¿Desaparecerían? ¿Continuarían? No, lo que pasa es como hay en Estados Unidos, tú incorporas un teaser paralyzer que te hace una descarga eléctrica en Santiago de Chile, y hay unas boleadoras automáticas que en vez de salir una bala, sale una especie de liga y te cubre las piernas y te hace caer. Es para poder... O sea, ¿continuarían los medios de defensa a pesar de esta reforma que usted está planteando? No, es que hay que tomar una decisión adecuada, pero primero acá se tiene que conversar con la Policía Nacional, porque al fin y al cabo son las funciones de la Policía Nacional. La ley de seguridad ciudadana a través del serenazgo está establecida, disuasiva, preventiva y comunitaria. No somos los que vamos a luchar contra la delincuencia, porque nuestro personal no está preparado ni dotado de las herramientas letales que sí tiene la Policía Nacional para poder resolver un problema de delincuencia común. Claro, y para cerrar, alcalde, usted también ha estado últimamente mediático por el tema de los espacios públicos. ¿Eso ya se solucionó en Miraflores? ¿Todo ha llegado al equilibrio? Ya te dije, ¿no? Hay gente con ideologías distintas a la de uno que interpreta como quiere, porque jamás, y les puedo decir con toda honestidad, nunca he prohibido a nadie acercarse a un parque, un jardín, un espacio público de mi distrito. Y ya varios memes me hicieron con Rosa María Palacios cuando recortaron temas, pero lo cierto es, Miraflores es el lugar más bonito del Perú, es un lugar maravilloso, seguramente tú vives también en Miraflores o San Isidro, o un lugar donde lo que buscamos los vecinos es tranquilidad, bienestar. Y los visitantes, les pedimos que cuando nos visiten, nos respeten. Nada más. Que sea como toda la ciudad de Lima, que acoja a los distintos vecinos, que de eso se trata. El peruano es cariñoso y el miraflorino es más. Quiere a la gente que nos va a visitar. Son 500.000 de personas, Maite, que vienen a Miraflores un fin de semana. Hicimos el Día de la Creatividad con la UCAL. 800.000 personas de todo el Perú acudieron a ese evento en 2 días maravillosos. Y eso es importantísimo y muy loable. Cultura,
Así Muchísimas gracias por esta charla. Solamente mi pepa. Un minuto porque ya nos vamos. Hemos sido destinados y considerados por el organismo mundial del olimpismo, ¿no? Ya. El Comité Olímpico Internacional, como el Distrito Olímpico del Perú. Perfecto. Ahí hay muchas carreras también de maratón. Así y nos es. vamos ahora sí con la imagen del día. Con el alcalde también para que la compartamos. Vamos a ver que es una buena noticia. El Perú está lleno de cosas maravillosas y también de comida. Hay un ranking internacional de mejores platos vinculados al pollo. Imagínense, alcalde, el pollo broster, que no el pollo a la leña, el pollo broster 100% peruano con su ají, ahí amarillo, ha salido muy bien rankeado. Así que después de esto nos vamos a ir a comer un pollo, no sé si muy tarde, pero en todo caso, si le gustó este programa, compártalo por las redes sociales y como siempre nos vemos mañana. Y si le gustó, un like. Hasta mañana.